Un saludo para todos los colegas del proyecto internacional Connected Worlds, The Caribbean Origin of Modern World. Como en otras ocasiones, hoy les traemos una propuesta diferente, pero en torno a los objetivos que nos hemos trazado como investigadores de la ya llamada por nosotros macrorregión histórica del Caribe, como un concepto integrador, sobre todo con un enfoque sistémico que nos permite el abordaje de temas diferentes, pero con un mismo objetivo. En otros momentos hemos hecho alusión en este caso a nuestras identidades. En la mañana de hoy vamos a estar trabajando dos colegas que ya ustedes conocen por otras conferencias y indistintamente estaremos abordando temas generales de la macrorregión del Caribe para luego profundizar, hacer una especie de zoom con respecto a la discriminación racial, que va a ser nuestro tema fundamental en el área de las Antillas Mayores, en particular en Cuba. De manera que en esta primera parte serían cuestiones generales que nos van a permitir ubicarnos desde el punto de vista histórico y actual, cuál es la situación que presenta la discriminación racial en la macrorregión histórica del Caribe. Y repito, luego estaremos particularizando, esto lo haría a segunda hora, en una segunda conferencia, el colega Pedro Luis Hernández Pérez, que ante todo, además de ser historiador, representa la comisión que se ha creado en Cuba sobre los temas de discriminación racial. Veamos de momento, para podernos centrar en cómo ha evolucionado desde el punto de vista histórico la discriminación racial, aquellos aspectos que denotan que esto ha sido un fenómeno presente y de larga data. La historia moderna en la macrorregión del Caribe está atravesada por migraciones y convivencia, algunas veces voluntarias, otras forzadas, de poblaciones de diversos orígenes. Eso es lo que hace muy particular al Caribe. El Caribe es una gran escena donde participan actores de diferentes orígenes culturales y eso lo ha enriquecido, pero en la misma medida lo ha complejizado. Se trata de grupos humanos originarios provenientes de Europa, África y Asia, entre otros. Fundamentalmente estos orígenes son los que más han predominado, que se insertaron en el mundo colonial y luego en su continuidad en la historia más contemporánea, regida por la noción de raza. Es decir, esto es un elemento que ha estado acompañando la presencia y la interacción de los diferentes grupos étnicos que han coincidido en la macrorregión del Caribe. En América Latina y particularmente del Caribe, el origen más remoto de la exclusión y la segregación por motivos étnicos y raciales se encuentra en la instauración del régimen de conquista y sobre todo el proceso de colonización europeo desde el siglo XV y a lo largo de todo el periodo colonial. El sometimiento de las poblaciones indígenas y de origen africano tuvo como objetivo central la incorporación masiva de mano de obra para diferentes actividades agrícolas, mineras, alimentación, en fin, muchísimas actividades económicas y sociales y de servicios que en este caso tanto el componente de los pueblos originarios como también los de origen africano que son traídos a este lugar de nuestra querida zona del Caribe, pues van a realizar diferentes actividades y eso hace interesante su nivel de socialización y de participación en la sociedad colonial. La colonización efectuada por diferentes naciones europeas estableció un orden social jerarquizado, en el que el indígena y los esclavos de origen africano ocupaban los más bajos lugares de la pirámide social. Ya eso se va a definir desde los primeros momentos de la presencia europea y el sometimiento de pueblos originarios y luego la inserción de esclavos africanos. La organización social se basaba en ideas y creencias sobre la inferioridad
de los pueblos originarios, en este caso de los indígenas, y de los negros, esclavos africanos en este caso, frente a el estatus que representaban los europeos. Incluso llegó a discutirse si tenían alma o si eran seres humanos. O sea, hubo un momento de que eso llegó a convertirlo prácticamente en bestias de trabajo. Por ello, en un gráfico simple pudiéramos estar visualizando dos grandes niveles, uno de carácter superior, supremacista, y otro inferior en la sociedad colonial, donde se ubicaban en el primero los blancos europeos y en el segundo los indios y africanos. Esto va a estar presente a lo largo del periodo colonial e incluso va a llegar a convertirse también en un elemento subyacente en momentos posteriores de la historia de la macrorregión del Caribe. En este momento es importante establecer a los efectos de esta exposición que el concepto de discriminación racial ha sido superado ante los resultados de la ciencia, que demuestra que no existen razas entre los seres humanos. Este concepto es una construcción histórico-cultural. Por lo tanto, la discriminación y la exclusión por etnia y raza es parte de un proceso histórico en la macrorregión, que con variantes locales y regionales tiene una alta influencia en los procesos socioculturales, económicos y políticos de la actual zona del Caribe. Es decir, esto está bien claro, que a lo largo de la existencia, de la historia contemporánea del Caribe, nosotros vamos a estar contando, chocando, rozando con la discriminación y la exclusión por etnias y raza. Es decir, es un fenómeno que está presente en todas las esferas de la vida y por lo tanto tiene un enfoque de tipo multidimensional. En la actualidad, la población indígena en la macrorregión histórica del Caribe representa aproximadamente un 10% de su población total, mientras que la de origen africano, incluidos negros y mestizos, llega a un 30%, sobre todo en las submacrorregiones de las Antillas menores y mayores, donde la presencia del esclavo africano se hizo mucho más significativa durante todo el periodo colonial. Sin embargo, más allá de las cifras, grande es el problema para los pueblos indígenas y de origen africano, es que tras siglos de exclusión y de negación siguen siendo tratados como minorías. Es decir, a pesar de todo el proceso y de las conquistas y eliminaciones de muchos elementos de la discriminación racial, aún subyacen la negación y siguen siendo tratados como minorías. Aunque en muchos casos no lo sean, la mayoría vive en una situación de pobreza y se les ha negado el derecho a una educación que se considere como especificidades culturales, lingüísticas y religiosas. En muchos casos ha perdido sus principales recursos de subsistencia, como la tierra, el territorio, recursos naturales y de otra índole. Y desde hace décadas se han visto forzados a emigrar a los grandes centros urbanos donde acceden a trabajos precarios, mal remunerados y de baja calidad. Eso es una nueva situación que se perfila en toda la América Latina y también en la macrorregión del Caribe. Hay un elemento que va a ser sustancial en el proceso histórico entre el periodo colonial y a partir del siglo XIX el establecimiento del llamado Estado Nacional que va a surgir a partir de la independencia de muchas de las colonias de la macrorregión del Caribe. Este elemento es muy interesante porque se supone que la creación de un Estado Nacional independiente ya del yugo colonial europeo pudiera haber sido unas ventajas para los grupos étnicos más deprimidos y obviamente reprimidos como fueron el caso de los indígenas y de los de origen africano. La construcción del Estado Nacional significó no solo el sometimiento de los pueblos indígenas, que hasta ese momento y por varios siglos habían quedado fuera del alcance de los poderes coloniales. También significó la construcción y la legitimación de una nacionalidad homogénea
que excluía y negaba lo indígena y lo negro, como forma de reconocimiento de la pluralidad cultural existente en el seno de los países americanos. En efecto, los nuevos estados republicanos nacidos del orden colonial se empeñarán en el proyecto moderno de construir y dar una forma a la nueva nacionalidad, acudiendo a un conjunto de argumentos prácticos y simbólicos, donde el objetivo principal era alcanzar, a través de la identificación de estas dos entidades, una sola y homogénea identidad nacional. Esto es un elemento realmente interesante. Por un lado, la visión republicana de darle una connotación nacional integradora a todos los países, en este caso, que habían creado sus estados-naciones, pero en la misma medida negaban a estos grupos étnicos que estaban en una escala desde el periodo colonial inferior. El tratar de homogeneizar, el tratar de crear una sola identidad, hizo que se entrara en conflicto y en contradicción con la presencia de diferentes grupos étnicos. Bajo esos parámetros, el Estado asumía un rol civilizador para con las poblaciones indígenas o de origen africano, donde el objetivo principal estaba dirigido a la asimilación e incorporación a los patrones de la sociedad nacional. En tanto, incivilizados, los indígenas, por ejemplo, carecían de derechos políticos y sociales propios, pudiendo adquirir solo aquellos que se les ofrecía, el Estado al cual eran incorporados y que eran los comunes a todos los ciudadanos de la nación. De esta manera, toda diferencia y heterogeneidad era anulada o borrada a la luz de los principios aglutinadores de la nación y el Estado. El nuevo proyecto civilizatorio se sustentó en la necesidad de igualar, homogeneizar e incorporar a los grupos étnicos raciales, sin considerar sus particularidades e identidades propias. Consideramos que este es el centro, es el meollo, es la gran contradicción de la nueva vertiente que tomó las relaciones entre los estados nacionales y los grupos étnicos de carácter discriminados. Es decir, aquí si se fuera a hacer una profundización, una indagación mucho más profunda, estaríamos en presencia del problema fundamental que presenta hoy la discriminación racial en la macrorregión del Caribe. Por lo tanto, la situación actual de la discriminación racial en la macrorregión histórica del Caribe es una situación que no se aleja de los periodos anteriores, pero que tiene un nuevo ropaje, una nueva visión, una nueva configuración. La discriminación étnico-racial actual hereda del colonialismo europeo la expresión que se manifiesta en formas renovadas de exclusión y dominación, constituyendo verdaderos colonialismos internos de nueva investidura, que contradicen el mito de la integración real. Al contrario, la integración de los pueblos indígenas y de origen africano ha tenido más bien un carácter simbólico en el discurso y negados en la práctica. Es decir, por un lado, el discurso tradicional de los gobiernos que supuestamente protegen la integración y ayudan a estos grupos discriminados, y en la misma medida y de manera contradictoria la negación de ellos en la práctica. De manera que tenemos dos grandes situaciones, una que se está dando en los pueblos indígenas y la otra en los pueblos de origen africano. En muchos sentidos, en el caso de los indígenas, la situación actual no es comparable a la de una década atrás, donde un porcentaje mayoritario residía en zonas rurales. Eso ha cambiado. Las situaciones sobre todo de empuje en las zonas rurales de esos grupos culturales por la ocupación de sus tierras ancestrales, los ha llevado a emigrar a las ciudades, convirtiéndolo en una nueva problemática de discriminación en un contexto urbano. En el caso de los pueblos de origen africano, tal vez con mayor fuerza que en el caso indígena, en el sentido demográfico, a diferencia de aquellos,
las poblaciones de origen africano en general no poseían derechos sobre las grandes extensiones de tierra porque fueron grupos que se incorporaron tiempo después y no tenían ascendencia sobre las tierras ocupadas de manera ancestral por los grupos aborígenes. De algún modo, la vida y la cultura de los pueblos de origen africano está construida en relación estrecha con el espacio urbano, donde sin embargo viven segregados y marginados, y no en pocos países en extrema pobreza. El panorama actual de los pueblos indígenas y de origen africano muestra con claridad los efectos de la inequidad y la exclusión, de que han sido objeto durante la mayor parte de la historia colonial y nacional de la región, es decir, ha estado presente desde el mismo momento de la presencia europea hasta el día de hoy, solo con cambios que aparentemente han sido para su mejoría, pero que todavía subyacen en las sociedades actuales. La pobreza, la desigualdad en el acceso a la educación y la salud, el deterioro de su hábitat, el desconocimiento y atropello de sus derechos colectivos y libertades fundamentales son la expresión del colonialismo interno actual en que vive la mayor parte de los pueblos indígenas y los de origen africano en el marco geográfico de la macrorregión del Caribe. Para expresar la voluntad política, muchos países han estado firmando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. De manera que hoy, en la macrorregión del Caribe, existen 16 países que han firmado en diferentes momentos su compromiso de la discriminación racial. Repito, en el discurso, en la voluntad, pero en la práctica todavía en muchos de estos países y en otros que aún no han firmado esta Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación racial, también subsisten las situaciones que hemos estado describiendo hasta ahora. Ante ello hay una respuesta de los pueblos de la macrorregión histórica del Caribe. No se han quedado silenciados, todo lo contrario, se mantienen sus respuestas ante esta discriminación de diferentes maneras. En este contexto es necesario reconocer también las diversas modalidades y expresiones que han adoptado las comunidades racializadas en la macrorregión histórica del Caribe para denunciar la discriminación y marginalidad y enfrentar y proponer a la vez vías alternativas a dichas realidades. Estas expresiones incluyen la resistencia abierta o encubierta, la lucha y la organización política, así como las manifestaciones en la cultura, la economía, el arte y el pensamiento. En resumen, el Caribe como parte de esta lógica global de discriminación racial representa uno de sus epicentros, aunque no se les conceden la atención y la significación debida. Parece necesario orientar la mirada hacia las diferencias que se están visualizando en las identidades, no como un peligro de separatismo o de balcanización del Caribe, sino como una manera renovada de entender los derechos humanos, los procesos socioculturales y la superación de la pobreza y marginalidad. En el proceso de nacionalización que iniciaron los Estados-nación en el siglo XIX con la independencia de estas colonias, esto no se tenía en cuenta como un proceso de integración, todo lo contrario, se veía como un proceso de diferenciación y de desintegración de la nación. Hoy es necesario verlo de otra manera. La identidad étnica y el desafío de la diversidad pueden ser mirados como una forma singular de capital social y cultural, con amplias posibilidades, no solo para los pueblos indígenas, sino también para los de origen africano y, por supuesto, para el conjunto integral de la sociedad. De manera que corresponde comprender las entidades étnicas de los pueblos indígenas y los de origen africano, teniendo en cuenta las diferencias culturales como algo que debe ser valorizado a la luz del reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de las sociedades caribeñas actuales heredadas de diferentes momentos históricos donde se incorporaron grupos, como ya hemos explicado, de diferentes orígenes, abandonando así el paradigma negador y homogeneizador que ha caracterizado a la región hasta hoy. De manera que con ello estamos haciendo una
síntesis, una visualización general de lo que desde sus orígenes hasta la actualidad ha significado la discriminación racial en la macrorregión histórica del Caribe. En un segundo momento, en la segunda conferencia, este fenómeno que ha sido visto de manera global va a ser abordado y profundizado para el caso de Cuba. En el caso de Cuba, veremos cómo los procesos de racialización han estado presentes y aún subyacen en la sociedad actual, a pesar de los esfuerzos que el Estado cubano desde el año 1959 ha realizado para minimizar las diferencias raciales y sobre todo de carácter étnico. De modo que con ello estamos concluyendo esta parte introductoria para dar paso a un estudio de casos que estaremos presentando a continuación. Les agradezco su atención, todo el tiempo que le han dedicado a nuestra exposición. Esperemos que también, como siempre hemos deseado, que esto constituya un momento de intercambio y de inquietudes por parte de los miembros del proyecto que a todos nos une, de Mundos Conectados. Muchas gracias. Saludos a todos, espero que el tema que hoy les abordaré sea de su interés y que lo puedan disfrutar. Hoy trataremos la lucha contra el racismo en la región histórica de Vuelta Abajo de Cuba. Soy Pedro Luis Hernández Pérez, profesor de la Escuela de Superación de la Cultura Pinareña, a su vez vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y miembro de la Unión Nacional de Historiadores y otras organizaciones que tienen que ver con las ciencias sociales. La historia de los estudios para poder dignificar la presencia del negro en la historia de Cuba no ha sido nunca en Vuelta Abajo el resultado de una sola persona, sino de un equipo multidisciplinario. Y a lo largo de muchos años nosotros hemos estado trabajando y generaciones anteriores a nosotros trabajaron en favor de poder encontrar esa historia que, como dijo de Chan Chapo en una ocasión, esa historia de mudos testigos, de personas que no tienen historia, de hombres sin historia. Son personas que pasaron a lo largo de la historia y dejaron su huella, tanto en documentos como en la vida material, pero que la historiografía oficialista de la colonia e incluso del periodo de la República, pues prácticamente no le dedicó atención. Y después del triunfo de la Revolución, pues hemos estado trabajando varias generaciones de historiadores en tratar de encontrar las raíces de los negros, de la mano de obra negra esclava que se utilizó durante la colonia e incluso en los tiempos posteriores, en los diferentes procesos migratorios que llegaron a Cuba. Y con estos resultados, pues dignificar al negro por el papel tan importante que ha tenido para la historia de nuestro país. Por eso nos permitimos comenzar a partir de la generación de los 60 con dos hitos importantes. La unión de dos investigadores, Enrique Alonso e Hilario Carmenate, que juntos fundan el 14 de junio de 1968 el Grupo Espelio Arqueológico Guaní-Guaníco, que fue la base para los estudios de este tema relacionado con la esclavitud, con la infraestructura del periodo colonial desde el punto de vista arquitectónico, industrial y doméstico, y también de la resistencia esclava como elemento vital para un conocimiento mayor de la importancia del africano en la historia de nuestro país y en la formación de lo pinareño, por supuesto, de la formación del vueltabajero como región histórica. Y vamos a ver cómo en el año 68 sus primeros estudios estuvieron dirigidos nada más y nada menos que a ese cafetal que es ícono de la historia cubana, que es Angerona, de la cual hoy incluso se están haciendo estudios para
restaurar algunas de sus construcciones y a partir de ahí estaba este lugar que fue ingenio y fue cafetal, ambas cosas. Por lo tanto, por ahí comenzaron estos trabajos, estos estudios. Vamos a ver que la generación de los 60, con el grupo Guaniguanico, con investigadores de la naciente Academia de Ciencias de Cuba, donde estaba, por ejemplo, Rodolfo Payaré, Luis de Domínguez, y los dos anteriores que he mencionado por la región de Pinar del Río, se dedicaron a estudiar diferentes aspectos de este tema en la región de Huerta Abajo. Y una de las cosas que priorizaron en su momento Hilario y Kiko y el grupo Guaniguanico fueron la localización de los sitios arqueológicos vinculados a la resistencia esclava. En la década del 70 se comenzó a trabajar en el rescate del patrimonio tangible de la provincia de Pinar del Río o la región de Huerta Abajo relacionado con la esclavitud y la resistencia esclava. Y vamos a ver cómo este trabajo durante más de 5 años trajo consigo la posibilidad de poder abrir en el año 1975 el primer Museo Provincial de Historia en Pinar del Río. Y junto con él se creó el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias, que logró dedicar a varias personas profesionalmente al estudio tanto de lo aborigen como de lo colonial. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es que en aquel entonces se emprendieron muchas tareas. Una de las más interesantes fue la del 79, la excursión a Huerta Abajo de toda la región de Occidente. Cirilo Villaverde en 1839 había realizado una obra que se llamaba Excursión a Huerta Abajo en 2 momentos, una más pequeña y otra más larga. Y estos primeros investigadores del periodo revolucionario reconstruyeron desde el punto de vista personal a caballo este recorrido de la excursión a Huerta Abajo en 1979. El trabajo que siempre ha animado al Departamento de Arqueología para buscar las evidencias en el campo ha sido mantener el trabajo sobre el censo arqueológico de la resistencia esclava de Huerta Abajo, lo cual ha sido un hito importante. Y lograron ubicar más de 150 sitios relacionados con la cimarronería y rescatar un poco las evidencias que habían quedado en estos sitios y darle un seguimiento historiográfico a este tema. Vamos a ver que es importante 2 momentos que se dedicaron a este trabajo: el estudio de la región de Guanacavive y el estudio de la región de Mil Cumbres. Uno en el extremo occidental de Cuba y el otro en el centro de la cordillera de Guaniguanico, entre la Sierra de Rosario y la Sierra de los Órganos. Y esto trajo como consecuencia que se comienza a publicar un conjunto de resultados, como fue este primer libro que se llamó Tras la Leyenda, que reconstruye la historia del palenque de los cimarrones de la Sierra de los Órganos, donde en este estudio jugó un papel vital un arqueólogo, en aquel momento miembro del grupo Guaniguanico, Juan Abreu, junto con Enrique Alonso y Hilario Carmenate. Juanito Abreu logró rescatar toda la bibliografía que tiene que ver con este tema y hicieron la reconstrucción historiográfica de ese palenque, lo cual se reflejó en este libro. Esta foto que ustedes ven es emblemática, porque en esta foto, eso que ustedes ven es la famosa tumba de Marcos Guerra. Marcos Guerra era un campesino de la región de la zona de las Catalinas, el cual fue asesinado en este camino, que el camino lleva su nombre, el camino de Marcos Guerra, y la tumba permaneció desde el periodo colonial hasta los tiempos actuales, aunque solamente quedó los restos de la tumba porque su hermano lo sacó y después le dio cristiana sepultura. Pero los restos de esta tumba, antes que fuera destruida por la creación de los caminos forestales, logró ser observada por estas personas que estamos hablando.
Hilario Carmenate, Enrique Alonso, que es este que está aquí agachado, y Juanito Abreu, que es este que se encuentra acá. Y esto es un elemento de los estudios que se hacían sobre la excursión a Huerta Abajo y la presencia de los negros en esta región. Esto es un ícono importante. Esta es de los primeros trabajos que se hicieron en la Sierra del Huachinango. Y vamos a ver este tipo de peineta muy característico de los sitios de cimarrones y esta cachimba, que tiene que ver con estos decorados interesantes que se han hecho estudios sobre ellos para poder saber a qué etnia pertenecían. Igual que el descubrimiento de Hilario Carmenate del sitio de los Ruiseñores en la Sierra de San Carlos, digamos que el palenque más elevado de la Sierra de San Carlos, que nace a partir de una leyenda local en el Valle de San Carlos, que hizo de que Hilario estudiara la región y encontrara el famoso palenque de los Ruiseñores. Ya pasada esta generación, aún con algunos de ellos activos o vivos, comienza a llegar a Pinar del Río un conjunto de investigadores y de personas interesadas en estos temas y se crea la generación de los 80, en la cual comienza a verse la unión entre la historia y la geografía. Y nace así el concepto de trabajar por la geohistoria. Y así es que comenzamos y se arrastra un poco a esa vieja generación que venía haciendo espeleología y arqueología juntos, se arrastra también a estos conceptos de la geohistoria y vamos a ver cómo personas muy importantes como el doctor José Freddy Ramírez hoy, el antropólogo Sergio Márquez Jaca, el historiador de La Palma Rafael Ascuy, el historiador del Museo de La Palma actual Mario Rojas, el historiador del Museo de Candelaria Lázaro Fiallo, el historiador de Pinar del Río Enrique Ginebra, el historiador de la ciudad actual Juan Carlos Rodríguez Díaz, Armando Abreu Morales, el investigador de La Palma que nos dejó una gran obra ya fallecido, Mario Domínguez, un geógrafo que fue el introductor de la teoría de la geografía de los paisajes para el estudio de la historia en Pinar del Río, y Manuel Valdés Suárez, un espeleólogo que trabajó mucho con nosotros en aquel entonces. La generación de los 80 también hizo sus aportes al tema de la dignificación del negro en la historia de Huerta Abajo, y vamos a ver cómo en 1980 se funda un estudio sobre la historia local en Candelaria, en la cual está el doctor José Freddy Ramírez al frente, junto con Lázaro Fiallo y el antropólogo Sergio Márquez Jaca. Vamos a ver cómo en 1982 nacen por parte del Estado cubano la creación de los museos municipales de historia, que ha sido un movimiento que ha ayudado mucho al rescate del patrimonio histórico en favor de la arqueología, de la arquitectura y la historia local, pero a su vez que ha jugado un papel importante en la investigación de la esclavitud y de la resistencia esclava. La sistematización de los estudios acerca de la resistencia esclava es un momento importante a partir de ese momento, porque ya no solamente era un grupo de personas, sino se integraron todos los investigadores, tanto de las universidades como de los museos, como de los grupos aficionados, como de la sociedad espeleológica, y se sistematizó mucho más este tipo de trabajo. Esto también lo vamos a ver con el gran trabajo que realizó el grupo de Candelaria y San Cristóbal, encabezado por el actual doctor José Freddy Ramírez Pérez, en las haciendas cafetaleras de la Sierra de Rosario, de aquel momento que llegaron a ubicar en un primer momento más de 72 ruinas de cafetales, hoy hay más de 90. Y el surgimiento en el 84 de la Escuela Nacional de Espeleología, que le da un gran impulso a este tema, porque nacen en Pinar del Río 14 grupos de aficionados a la espeleología y la arqueología que impulsan el catastro espeleoarqueológico de esta provincia y contribuyen con el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias desde la Sociedad Espeleológica de Cuba para aumentar ese catastro. Y el surgimiento de esos 14 grupos, bueno, aquí dice 11, pero realmente fueron 14,
y la formación del Comité Espeleológico Provincial. En la generación de los 80, los principales aportes que se han hecho es la exploración del teatro de operaciones militares de toda la provincia de Pinar del Río, lo cual trajo el hallazgo de nuevas localidades relacionadas con la resistencia esclava en el año 85. La renovación del Departamento de Arqueología, Academia de Ciencias, con ese grupo nuevo que había llegado a la provincia de Pinar del Río, o había nacido en Pinar del Río de los años 80, la conformación de un grupo de profesores vinculados a los estudios históricos de campo en el Instituto Superior Pedagógico, que fue una práctica que se mantuvo durante muchos años, de que los profesores de historia hacíamos prácticas de campo en diferentes lugares con los alumnos, los profesores con los alumnos, tanto en sitios arqueológicos de origen como en lugares relacionados con la resistencia esclava, y eso creó una conciencia en esos nuevos profesores que estaban surgiendo. El hallazgo de más de 200 sitios de la resistencia esclava que se había hecho, la identificación y el estudio de las manifestaciones del arte rupestre, en la cual Hilario Carmenate ha jugado un papel importante, y el estudio de los silogrifos en diferentes árboles, palmas, ceiba, algarrobos, en los cuales se han estudiado los silogrifos, que da la casualidad que siempre van a aparecer estos silogrifos en lugares de concentración de haciendas en las cuales o vivieron negros esclavos o existieron sitios de la cimarronería como tal. El censo histórico arqueológico de más de las 75 ruinas iniciales que hablé de los cafetales del siglo XIX, la ubicación de ruinas de ingenios y otras manifestaciones arquitectónicas del siglo XIX en el territorio, y finalmente el rescate de este patrimonio tangible e intangible, porque también se hizo una gran compilación de historias, anécdotas, cuentos que estaba dentro de la población y que trajo como resultado que más adelante se restauraran las ruinas del cafetal Buenavista, que es el cafetal más alto de Cuba, y que se pudieran recuperar, por ejemplo, cafetales como en Santa Catalina, la arcada de Santa Catalina, las ruinas del cafetal San Pedro y otros cafetales de la zona de la Sierra de Rosario. Otro de los elementos importantes fue el constante levantamiento bibliográfico sobre la temática en los archivos tanto de la provincia como de la nación. El descubrimiento, y esto marca un hito importante, del primer cimarrón completo que se encontró en el año 1984 en el cañón del río Santa Cruz, un momento importante porque era la primera vez en Vuelta Abajo que se encontraban los restos completos de un cimarrón. En otros momentos se habían encontrado restos de diferentes partes del cuerpo en las cuevas o en sitios de la resistencia esclava, como la falange, etcétera, pero el primer entierro de un cimarrón en el cañón del río Santa Cruz marca un hito importante de los estudios antropológicos sobre este tema. La introducción de nuevas metodologías para el estudio multi y transdisciplinar de las investigaciones histórico-arqueológicas en la región de Vuelta Abajo, con la aplicación de las herramientas que nos permite la geohistoria. Esto marca otro hito dentro de la historiografía vueltabajera para el análisis de este tipo de temas, que tiene que ver con la actividad teórico-práctica y que nos permite llegar a conclusiones mucho más acabadas. La relación de los capítulos de la esclavitud y la resistencia esclava dentro de la historia local de los municipios y de la provincia de Pinar del Río, un tema que bastante había sido, apenas pasaban con unas líneas en otros textos anteriores, y sin embargo aquí se le da un valor mayor y se dedican capítulos completos dentro de las historias locales a este tipo de temas. Y la segunda reedición de la excursión a Vuelta Abajo del 2010, que ha permitido la realización de la obra crítica
de la excursión Huerta Abajo del siglo Villaverde en formato digital, que ya está concluida, donde se le agregó toda la información actualizada de lo que hizo Siglo Villaverde en el siglo XIX, visto desde la óptica del siglo XX. Otra de las investigaciones que se han realizado y que ha permitido darle un seguimiento al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Educación, en sentido general, en la zona primaria, en los niveles primarios y secundarios, ha sido redefinir el tema de la esclavitud en los libros de texto de las escuelas de la Huerta Abajo. Y esto ha traído un mayor peso a un tema que prácticamente apenas era más bien folclórico lo que se escribía en los libros de texto sobre este tema. Sin embargo, en los libros actuales, con separatas, con videos, con presentación de los investigadores, se ha logrado aumentar este tipo de conocimiento dentro de las personas. Y finalmente, la aplicación práctica de los resultados, al no solamente ponerlos en función de la educación, sino también del desarrollo del turismo en Pinar del Río, con la creación de museos in situ o de rutas, de recorridos que visitan diferentes lugares donde existió la resistencia esclava. Esta calavera que tenemos a la izquierda, este rostro, es del negro del río Santa Cruz. Es una cosa increíble porque la antropología demostró que este era un negro ya mayor, si tenía una edad avanzada, y que murió en una gran agonía. La boca abierta no se refiere solamente a la caída de la mandíbula, cuando se pierde la parte solamente de eso, sino porque la mano de este hombre estaba dentro de su boca cuando fue encontrado. Parece que de tanto dolor fue enterrado de esa forma, y esto fue un elemento importante. Y además aquí se protegió la cara del individuo cuando fue enterrado, lo cual permitió que se pudiera identificar todas sus enfermedades y toda la agonía que tuvo al morir, posiblemente solitario, en el cañón del río Santa Cruz, y que después fue encontrado por sus compañeros y enterrado muy superficialmente en una solapa, pegado al río. Aquí tenemos las evidencias que se han ido encontrando, incluyendo tejidos de canastas como este, que han sido encontrados en los sitios de cimarronería, lo cual es un elemento vital. Los elementos de la resistencia esclava que tienen que ver con el arte rupestre, del cual todavía nos asaltan muchas dudas hasta dónde algunos de los motivos que se le achacan a las culturas aborígenes no podían ser también de la resistencia esclava. Eso es un tema en el cual se trabaja arduamente, se investiga mucho, porque es un tema interesante e importante para definir hasta dónde el arte rupestre que hay identificado en Cuba exclusivamente como aborigen pudiese ser también negroide o, en este caso, producto de la resistencia esclava de los negros que huían y las negras que huían a las montañas, y que vamos a encontrar un estudio muy serio hecho por Hilario Carmenate a partir de estas fichas, en este caso, en esta cueva que es un ícono dentro de las investigaciones, como es la solapa de Labrón, donde sí está garantizado que este es un tipo de arte rupestre que tiene mucho que ver con la cuadrilla de negros que vivió durante un periodo de tiempo bastante prolongado en este lugar. Otro hito que el grupo de trabajo que se ha creado en Huerta Abajo ha trabajado ha sido los xilogrifos que han sido encontrados en diferentes plantas, como la palma real, como en este caso, o en los algarrobos, o en la ceiba, u otros árboles. ¿Qué sucede? Que nos dábamos cuenta mientras trabajábamos en las haciendas cafetaleras, o en los sitios de cimarrones, o dentro de los alrededores de los ingenios, como en todos estos lugares empezaron a aparecer muchos de estos grabados en estas texturas, y esto nos llamó la atención.
y cuando investigamos encontramos que muchos de estos podían ser firmas de palo, de la religión de Palo, pero otros no eran firmas de palo y eran evidencia del paso de hombres por esta localidad, lo cual nos ha permitido un estudio más profundo en este sentido. Y vemos cómo hay diversidad de grabados en todos estos árboles, los cuales hoy todavía es un tema de investigación que estamos llevando a cabo. También tenemos la publicación de los resultados en todos estos periódicos y revistas y boletines digitales que nos han acompañado a lo largo de más de 60 años de estudio, y la presencia de la publicación de libros, como este libro ícono de los cafetales de la Sierra Rosario, Francia en Cuba, los cafetales de la Sierra Rosario, del doctor José Frei Ramírez Pérez y el doctor Fernando Antonio Paredes, que fueron publicados en el año 2004, y otros trabajos como La crisis colonial en Vuelta Abajo, Cuba pasada naturaleza Pinar del Río, de Cuba Viñales, Cuba pasada naturaleza Guanaca Vive, Cirilo Villaverde, patriota entero y escritor útil, que es por esto que hacíamos las excursiones a Vuelta Abajo y las reconstruimos en 2 ocasiones. Perseguidor de Cimarrones, de Armando Abreu y José Frei Ramírez, un libro que es maravilloso, La excursión a Vuelta Abajo, de 1800, Cartas a Silvia, historia del municipio de Candelaria y de los restos de los municipios donde este grupo de investigación ha estado permanentemente trabajando, y por supuesto el resultado mayor, que es la historia de la provincia de Pinar del Río, que por supuesto es un colectivo de autores donde hay un capítulo completo dedicado al tema de la esclavitud y la resistencia esclava. En este sentido, se han hecho múltiples eventos. Ustedes que van a tener el video podrán verlos con más calma, dedicados todos al tema de la esclavitud y la resistencia esclava, en los cuales este grupo de trabajo ha ido presentando los diferentes acercamientos al trabajo. Y como parte del resultado de este trabajo nació un proyecto hermoso, que es el proyecto Casa Cultural Achedá, que es un proyecto que dirige el líder natural de la localidad, Babalago, Bachín, y que hicimos un evento comunitario en el cual toda la comunidad se sumaba, incluso fuimos fuera de la frontera hasta otros territorios como Candelaria, Mantua, Dima, etcétera, para llevar los resultados de este evento, que es un evento muy importante porque el rescate de la cultura africana en nuestro país, y además de la religión africana en Pinar del Río, que era de los territorios en Cuba quizás donde menos practicantes tenía, y que este movimiento ha ido elevando la cultura hacia esta religión, de que dejar de desmistificarla y que sea vista como cualquier otra religión, como la católica, como cualquier otra religión, y que se pueda practicar por los practicantes sin ningún tipo de problema. Incluso aquí se instituyó diferentes premios para las personas que han aportado a las investigaciones y los estudios de este tema en Vuelta Abajo y en Cuba como tal. Y aquí tenemos algunas imágenes del trabajo comunitario que hace este proyecto, lo cual nos sirve de orgullo. Esta señora que estamos viendo aquí, Mercedes, tiene un proyecto similar en la región de Mantua, que también contribuye al desarrollo del estudio de la cultura del negro en Cuba y de nuestras raíces dentro de la formación de lo caribeño, dentro de la macrorregión del Caribe, como un prototipo de caribeño que somos todos. Aquí vemos otra de las acciones, el intercambio entre investigadores, es muy importante dentro de este proyecto y ha sido un momento importante. Otro proyecto que sirvió para revitalizar la presencia del negro dentro de la historia de Cuba estuvo relacionado con elevar un pedestal de Antonio Maceo a la mayor elevación del occidente cubano, que es el pan de Guajibón, y por eso en el año
de 1985, subimos este busto con esta taja y esta otra taja que se puso posteriormente a esta cumbre, que es la mayor altura del occidente cubano, por miembros de la Sociedad Periódica de Cuba y de los investigadores de la historia de Vuelta Abajo. Y aquí todos los años, desde entonces, se hace un peregrinaje a esta elevación de 700 metros de altura sobre el nivel del mar, con un elevado nivel de dificultad para llegar a su cumbre, para poder rendirle homenaje a Antonio Maceo y a los hombres que lo acompañaron durante la gesta por la independencia, y que cada uno de ellos ocupe su espacio dentro de la historia cubana. En Vuelta Abajo también nació, en los dos lugares, tanto en Artemisa como en Pinar del Río, la comisión José Antonio Aponte, que está siendo presidida por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y nace esta comisión para darle continuidad a los estudios que se vienen haciendo desde los años 60 y para viabilizar proyectos socioculturales que nos permitan poder desmistificar este tipo de problema, que es más de la mente, porque, como está demostrado, las leyes solamente no pueden resolver un problema que tiene más de 400 años en la historia de Cuba. Por lo tanto, el Estado cubano, que ha creado todo un cuerpo legal para proteger al hombre de cualquier tipo de discriminación, y en este caso de la discriminación por el color de la piel, pues ha creado esta comisión que ahora, en estos momentos, trabaja profundamente en un proyecto a nivel de país y a nivel de gobierno. Es decir, los gobernadores de las provincias a partir de ahora ya no solamente queda en manos de los artistas y de los historiadores, sino también ya el gobierno se suma a estas comisiones y se crea la Comisión Provincial de Lucha contra la Discriminación del Racismo en Pinar del Río y en la región de Vuelta Abajo, que incluye la región de Artemisa, lo cual contribuirá en el futuro a que se sumen más investigadores, a que se sumen más personas a esta lucha y a tratar de poco a poco ir cambiando las mentalidades, algo que es muy complicado, pero que va a ir ganando cada vez más en favor de evitar cualquier tipo de acción discriminatoria contra estas personas. A lo largo de estos años hemos dado conferencias, por ejemplo en las universidades. Aquí tenemos al doctor José Frei Ramírez, y este es el que les habla. Esta es la Universidad de Pinar del Río, a los estudiantes universitarios, sobre estos temas de la lucha contra cualquier tipo de manifestación de discriminación, no solamente la del color de la piel, sino también los LGBTI, también la mujer, los derechos de los niños, es decir, cualquier tipo de discriminación que aparezca. Hemos trabajado durante muchos años por tratar de alcanzar estas cosas, y se han realizado todo este conjunto de acciones que ustedes pueden revisar en el documental. De forma general, decir que el pensamiento de la lucha contra el racismo en nuestro país fue encabezado desde un comienzo por el propio comandante en jefe Fidel Castro. Y esto hay que reconocerlo. Desde un principio del triunfo de la revolución se crearon leyes que abolían por completo cualquier tipo de discriminación por color de la piel, por creencia, por sexo, por forma de pensar, etcétera. Y esta lucha fue emprendida por Fidel. Y recordamos ahora cómo él fue quien convocó a los artistas, a los intelectuales, a que lo ayudaran a enfrentar esta pelea, digamos de alguna forma, pelea contra los demonios de la mente, porque realmente el pensamiento es de las cosas más complicadas y más difíciles de poder cambiar. De ahí que el trabajo de año tras año de la Comisión José Antonio Aponte, el trabajo de las investigaciones de los investigadores de la historia de Pinar del Río, de la historia de la región histórica de Vuelta Abajo, los trabajos de los estudios de la macrorregión del Caribe, todo esto va a contribuir a que poco a poco
el conocimiento vaya imponiéndose y las mentalidades vayan cambiando y logremos que un día pues se acabe cualquier tipo de prejuicio racial, de cualquier tipo de prejuicio o de cualquier discriminación por cualquier tipo de aspecto humano, y que todos los seres vivamos en armonía, en paz, y tengamos iguales deberes y derechos. Muchas gracias, espero que este material le haya sido útil a todos ustedes.